Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido a un nuevo episodio de tu programa Solo la Verdad. Y estamos viendo una doctrina muy importante hace algunos episodios, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy, en nuestro episodio número 6, pero parte 4 de esta verdad del arrebatamiento de la iglesia, veremos por la palabra de Dios qué acontece después del rapto, qué sucede en el cielo, qué sucede acá en la tierra. Y para esto tenemos que, en primer lugar, recordar que el arrebatamiento de la iglesia es la venida de Cristo solo por su iglesia, que es la primera fase de la segunda venida de Cristo a la tierra. Esta primera fase, que llamamos el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor levanta a su pueblo fiel. Luego tenemos un periodo, el de la semana 70 del libro de Daniel, una semana profética de 7 años. Y al final de esos 7 años se cumple la segunda fase de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando baja con su iglesia, pisa acá el planeta y se queda el Señor acá para comenzar su reino eternal junto con su iglesia. ¿Qué ocurre entonces en el cielo luego del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué ocurre en la tierra luego del rapto de la iglesia? Vamos a ver en primer lugar lo que ocurre en el cielo. En el cielo tenemos dos eventos: las bodas del Cordero con su iglesia y el tribunal de Cristo de recompensas a sus hijos servidores fieles acá en la tierra. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Número uno, en el cielo tenemos las bodas del Cordero. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y verso 8: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí tenemos la descripción de lo que ocurre cuando el Señor arrebata a su iglesia de la tierra, nos lleva a su cielo, el cielo de Dios, el tercer cielo, y ocurren estas bodas maravillosas de Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su iglesia, que en esta etapa, hablando escatológicamente, es la novia. Nos dice la Escritura, revelando esta verdad, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hablando de los tiempos proféticos, de los tratos de Dios con la humanidad, de la escatología, que es el estudio de los sucesos finales para el Señor realizar y completar su plan salvador para la humanidad, su plan restaurador del restablecimiento de su reino y gloria sobre la humanidad, que hoy la iglesia es la novia, la desposada. Sí, eso significa la palabra desposada. Dice la Biblia, hablando de un matrimonio muy conocido, pero que cuando estaban de novios, dice que María, la madre de Cristo, la madre de Jesús hombre, María estaba desposada con José, no se habían casado aún, era la desposada, la novia de José. Y es cuando nuestro Dios, por su Espíritu Santo, hizo sombra sobre María y el Señor formó el cuerpo humano que él usaría para, dentro de muchos propósitos, realizar su plan salvador, pudiendo en un cuerpo humano como el nuestro, poder derramar su sangre en el Calvario, entregar su vida voluntariamente por amor a nosotros, para reconciliarnos con nuestro Padre eterno, para que volvamos a nuestro Padre y a la casa de nuestro Padre, a la gran familia de Dios, que en este presente es la iglesia
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, María y José estaban de novios, estaban desposados, todavía no se casaban. Por supuesto, luego se casaron y la Biblia revela también que tuvieron más hijos. Pero ahí tenemos un ejemplo. Y acá habla la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, que la iglesia en este momento, escatológicamente, es la desposada, es la novia de Cristo. Pero luego, al final de este periodo conocido como la Gran Tribulación, la iglesia baja como esposa a reinar con su esposo, el Señor Jesucristo. A reinar en una expresión de su reino eternal primaria, que se conoce como el reino milenial o de 1000 años. Y luego de este reino milenial, que está en Apocalipsis capítulo 20, en sus versículos 11 al 15 se nos habla del juicio final o el gran trono blanco, y de allí viene Apocalipsis capítulo 21-22, hablando específicamente de este libro Apocalipsis, porque también está en los libros proféticos del Antiguo Testamento y en otros libros, el reino eternal de Dios, comienza ese reino eternal. Así que, resumiendo, una de las cosas que suceden cuando la iglesia es arrebatada al cielo por nuestro Señor Jesucristo, llevada por Él a su cielo, son las bodas del Cordero. La iglesia sube como novia y luego la iglesia baja como esposa. La esposa reina del rey del reino de Dios, el Señor Jesucristo. E inicia su reinado primero de 1000 años y luego pasando, como lo decía anteriormente, el juicio final o gran trono blanco, el reino eternal. Recordemos que Isaías 9:6 nos habla de este niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado, y dice que, hablando de sus títulos, lo que él es, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice allí, lo dilatado de su imperio, su reino no tendrá fin, porque él es el reino, él es el rey del reino milenial y eternal de nuestro gran Dios. Ahí tenemos entonces lo primero que sucede en el cielo. Lo segundo que sucede en el cielo, cuando estamos con el Señor allí, en ese cielo que es de Él, el tercer cielo, es el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal es de recompensa, no es un tribunal de juicio, porque para los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, reconociéndolo como nuestro Salvador y Dios, nuestros pecados Él los cargó en la cruz. Nosotros estamos con salvación y vida eterna en Él. Este tribunal de Cristo, la palabra griega es bema, que es un tribunal de recompensa. Habla de ese podio que tenían ahí en las Olimpiadas que se hacían en Roma, donde se premiaba a los primeros lugares, se les recompensaba a los primeros lugares. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo inspira para hablar del tribunal de Cristo. Es un tribunal de recompensas para sus hijos fieles que fueron arrebatados, porque luego, cuando la iglesia baja como esposa, lo que veíamos anteriormente, también bajamos con los lugares de autoridad, de reinado que tendremos en las naciones de la tierra junto a nuestro Rey amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, el Señor Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y vemos la asociación que hace el Espíritu Santo en su palabra de su venida con entregar galardones, recompensar según nuestra obra, estando en el cuerpo, en la iglesia, en esta tierra, cómo hemos servido al Señor. Nuestro servicio fiel nos dará un lugar de autoridad y de reinado con nuestro Señor en su reino milenial y en su reino eternal. Dice también la Escritura en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí hay una revelación muy importante, mi hermano. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros solamente nos vamos al cielo por este periodo que vamos a ver algunos versículos en los minutos que siguen, llamado la gran tribulación, que comienza luego del arrebatamiento de la iglesia al cielo de Dios. Nosotros estamos solo por ese periodo en el cielo, 7 años, porque el reino de Dios para nosotros es en la tierra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esta expresión que decíamos, en un reino primero de 1000 años, y luego del juicio final o gran trono blanco, el reino eternal. El Señor, si tú buscas, mi hermano, en Apocalipsis 21-22, vas a leer esta gran revelación, que reinamos sobre la tierra con nuestro Señor y Dios, y nuestro Dios se viene a vivir acá con nosotros en su gran amor por sus hijos, por su iglesia y por la humanidad recreada, redimida en Cristo Jesús, todos quienes irán con vida eterna a este reino milenial y eternal. En el reino milenial, por supuesto, los seres humanos siguen naciendo y muriendo, solo la iglesia está transformada con cuerpos inmortales, y en el reino eternal ya están todos los salvados con cuerpos aptos para la vida eterna. Y tú vas a leer allí en Apocalipsis capítulo 21-22 que hay naciones donde están las personas que han sido salvadas por el Señor con vida eterna, hijos de Dios, pero que son parte de las naciones, y en la ciudad de la Nueva Jerusalén está la paloma, la perfecta, la esposa, la reina de nuestro Señor, que reinamos junto a Él. Allí en ese lugar, que la ciudad de la Nueva Jerusalén es la casa de amor y el palacio de gobierno del reino de Dios acá en la tierra. Así que tenemos en el cielo las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo de recompensa, donde se entregarán los galardones, los lugares de autoridad y de reinado, para luego bajar al final de la gran tribulación a reinar junto a nuestro Señor sobre las naciones de la tierra. ¿Qué sucede en la tierra? Luego del rapto, luego del arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación. Este periodo, que es la semana 70, que revela el libro de Daniel, una semana profética de 7 años, dice Mateo capítulo 24, verso 21-22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un periodo que no ha habido hasta cuando ocurra, y no habrá después de él, tan terrible, tan doloroso para la humanidad. Por eso que se le llama a este periodo de 7 años la gran tribulación. Tiene muchos nombres, solo vamos a recordar un par de ellos a través de lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y puedes ver, mi hermano, cómo el Espíritu Santo inspira la palabra y une la venida de Cristo desde los cielos con el acto de librarnos de la ira venidera. Por eso que también dice Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17, hablando de este periodo de la gran tribulación, que ocurre acá en la tierra, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas, a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira, el día de la ira del Cordero, el día de la ira venidera, el día de la ira del Dios Todopoderoso, otros nombres que tiene este periodo de la gran tribulación. Pero donde leímos en Primera de Tesalonicenses 1:10, dice, y esperamos de los cielos a Jesús, el cual nos va a librar de la ira venidera, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia es llevada al cielo
en el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, versos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Qué maravillosa y poderosa es la palabra. Vemos cómo se habla de la gran tribulación. Este es otro nombre. Es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que está en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Puedes leer ahí, mi hermano, vas a encontrar 7 sellos, el último sello 7 trompetas, la última trompeta 7 plagas postreras o copas de la ira, donde se consuma la ira de Dios, el gran día de la ira del Dios Todopoderoso sobre una humanidad pecadora, siendo a la vez un medio de llamar al arrepentimiento al Señor, ¿cierto? Trayendo sus juicios justos y verdaderos, santos, y dando esta oportunidad a través de este llamado, a través de la disciplina, del juicio, del castigo, para que puedan salvar las almas, las personas, ir a la vida eterna con Él. Esta es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Léela, todo lo que viene en ese periodo, Apocalipsis capítulo 6 al 19, que termina ahí con la venida de Cristo, con su iglesia, para terminar la gran tribulación y establecer su reino de 1000 años y luego el reino eternal. Y tú puedes ver cómo el Señor une que Él viene, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu lugar de autoridad, de liderazgo, de gobierno en el reino de nuestro Dios, que será, como leímos en Apocalipsis 5:10, sobre toda la tierra. 10 y 11. Apocalipsis capítulo 5. Así que, para finalizar, agradeciendo que compartieras conmigo la eterna y poderosa palabra de Dios, solo la verdad, solo la Biblia. Luego que el Señor arrebata a su iglesia, el rapto de la iglesia, y la lleva a su cielo, al cielo de Dios, en el cielo suceden las bodas del Cordero, la iglesia baja como esposa a reinar, y sucede el tribunal de Cristo, un lugar de entregar recompensas, galardones, los lugares de autoridad y de gobierno que vamos a tener junto a nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del reino de Dios, que reinará con nosotros sobre todas las naciones en el reino milenial y en el reino eternal. Y en la tierra ocurre la gran tribulación, este periodo tan terrible que dice la Escritura que no lo ha habido antes ni lo habrá después. Eso ocurre en este planeta mientras nosotros estamos en el cielo. Y el Señor baja con nosotros la iglesia y finaliza la gran tribulación y comienza el reino de Cristo en una expresión milenial de 1000 años en primer lugar, para cumplir las profecías mesiánicas que faltan sobre nuestro amado Jesús, y luego ya vamos, después del juicio final o gran trono blanco, al reino eternal. Dios te bendiga grandemente y te espero en el siguiente episodio, donde ya estaremos comenzando a ver en solo la verdad una nueva verdad de la palabra de Dios. Solo la Biblia. El Señor te bendiga.